Bueno, hoy en la sala de la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar del proyecto de carrera docente. La iniciativa pudo ser destrabada en el Parlamento gracias a un protocolo de acuerdo entre todas las bancadas. Además, el gobierno se comprometió a aumentar progresivamente las horas no lectivas, es decir, el tiempo que tienen los profesores para preparar sus clases, para corregir evaluaciones, para capacitarse en definitiva también. Queremos analizar este tema y para eso nos acompaña el ex ministro de Educación y actual director del Centro de Estudios Públicos, Harold Beyer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es si esta aprobación de la idea de legislar de la carrera docente es una buena o una mala noticia. No, es una buena noticia, creo yo. Si queremos elevar la calidad de la educación, tener una buena carrera docente es fundamental. Y en ese sentido, enfrentar los desafíos que tiene armar una buena carrera hay que hacerlo pronto y por lo tanto la posibilidad de que se empiece a discutir en particular el proyecto de ley creo que es muy positivo. De lo que ha presentado el gobierno como idea, ¿cuáles son los puntos más positivos para usted? A ver, si uno quiere atraer gente con mayores capacidades a la profesión docente, es indudable que hay que elevar los salarios. Me parece que eso es tremendamente positivo. Me parece también positivo avanzar en aumentar las horas no lectivas. De hecho, se había presentado en el pasado un proyecto que tenía algunos elementos muy parecidos a este. Ahora, yo creo que el proyecto, con todas las promesas que ha hecho el gobierno en esta negociación, ha quedado peor de lo que entró. Las indicaciones que ha anunciado el gobierno de alguna forma para comprometer la votación, creo que han desnaturalizado en alguna dimensión el proyecto y espero que una vez que se comience a trabajar más en serio, un poquito alejado de la presión que significó aprobarlo en general, se pueda ir restituyendo tal vez de otra forma, pero algunas de las exigencias que tenía el proyecto inicial y que han quedado hoy día un poquito diluidas. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces, por ejemplo, había un... Después vamos a hablar de lo que falta, o lo que usted considera importante, pero según usted, ¿cuáles son los puntos que quedaron diluidos, como usted menciona? Por ejemplo, el proyecto original contenía la posibilidad de no solo aceptar a profesores nuevos a través de un concurso, sino que pedir una cierta certificación. Muchos sistemas en el mundo tienen ese tipo de exigencias porque la verdad es que a pesar de que puedan tener una muy buena formación, es indispensable, sobre todo si se quiere enfrentar a niños, con buenos profesores, que existan ese tipo de certificaciones. Y yo creo que el proyecto o la promesa es reducir esa certificación sin entregar algo a cambio que es tremendamente importante, porque uno puede avanzar en esa dirección, pero en ese caso tendría que darle al director mayor autonomía para elegir a sus profesores. Por ejemplo, Finlandia tiene un sistema de esas características, países como Francia tienen un sistema con certificación. Entonces, uno puede tener modelos distintos, pero tienen que ser consistentes entre sí. Ahora uno se pregunta, ¿cuán relevante es el proceso de evaluación de un profesor respecto de finalmente con qué calidad termina haciendo clases? Y realmente, si esta pelea, porque uno de los puntos que no les parecen a los profesores es una certificación permanente, dicen que es injusto respecto también de otras profesiones, hablan de una lógica economicista. ¿Qué tipo de evaluación es en la esa adecuada? Dimensión yo creo que los profesores están equivocados. Fíjese usted que hay un examen nacional de medicina. Claro, pero una vez, no permanentemente. No, de Eso acuerdo. es lo que dicen ellos, este tema permanente es el que les molesta. No, de acuerdo, pero lo que sucede es que en la medicina hay una evaluación de pares permanente, que no existe en la profesión docente. Entonces uno tiene que sustituir esa evaluación de pares permanente por otro tipo de instrumento. Y para eso existen las evaluaciones docentes. Además, en el mundo se ha ido moviendo en esa dirección. Y hoy día sabemos mucho más respecto a las evaluaciones que funcionan bien, cuáles son los aspectos donde se pueden reformar a los profesores, cuáles aspectos no se pueden reformar a los profesores. Entonces hay mucho conocimiento acumulado que debería utilizarse para ir construyendo un buen sistema de desarrollo profesional docente. Fíjese usted que un profesor enfrenta más o menos durante su carrera 3.000 niños distintos. Uno querría que esos 3.000 niños estén enfrentados a los mejores profesores posibles. Por eso es que es tan importante establecer estas exigencias y vincular el desarrollo profesional a la capacidad que tienen esos profesores de elevar los aprendizajes de los estudiantes. Y eso hoy día hay un consenso relativamente universal. Fíjese que de los 28 países para los que se han hecho estudios en la OECD, todos tienen un sistema de evaluación. 18 de ellos son centralizados como el chileno, 10 de ellos son más bien descentralizados. Ok, pero ¿permanente o solo en el inicio de la carrera? No, permanente. ¿Cada cuánto tiempo? Permanente. Por ejemplo, en Estados Unidos se evalúa prácticamente todos los años los profesores. En Chile es cada 4 años.
Hay distintas formas de hacerlo. Lo importante es que esto sea parte del proceso habitual de desarrollo de un docente. En Finlandia no existen sistemas descentralizados, pero sí existe un sistema que se negocia descentralizadamente entre el municipio y los profesores y que es aplicado por el director. ¿Cómo ve usted el tema del conflicto también interno en el colegio de profesores? Porque vemos a un Gajardo, presidente del colegio de profesores, enfrentándose y queriendo bajar un paro y queriendo sentarse a negociar, y a una disidencia que les parece que ni siquiera debiera haberse votado este proyecto de carrera docente. ¿Cómo ve usted el conflicto? No, indudablemente que hay un conflicto, vienen elecciones próximamente, ¿no es cierto?, el próximo año, y eso explica parte del proceso que estamos viviendo, pero los gobiernos y los congresistas lo que tienen que hacer en esas situaciones es aislarse un poquito de ese fenómeno, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno cometió un error estratégico, que fue sentar privilegiadamente al colegio de profesores en la mesa de negociación, incluso antes de presentar el proyecto. Entonces el colegio de profesores entiende que su voz, la única representada, es la que debería de alguna forma condicionar el trámite del proyecto, pero resulta que la voz del gremio no necesariamente es consistente con el interés de los estudiantes y las familias, y los gobiernos y los congresistas lo que tienen que hacer es establecer esa armonía. A mí me parece muy extraño que los parlamentarios digan este proyecto no les gusta a los profesores y por lo tanto no lo podemos aprobar o no lo podemos tramitar. ¿Por qué lo considera extraño? Porque el interés que tienen que hacer velar los congresistas es el interés del país. Y no necesariamente el interés del país coincide con el interés del colegio de profesores. ¿Usted cree que no están poniendo los parlamentarios primero el interés de los niños? No están deliberando adecuadamente. Yo he visto en las declaraciones de los parlamentarios que se han abstenido o de los que han rechazado el proyecto, de que este es un proyecto que no satisface al colegio de profesores. Pero eso no es una buena razón para no deliberar, porque precisamente puede no satisfacer en aquellos aspectos donde se está relevando el interés de los estudiantes y de sus familias. Entonces hay que ser muy cuidadoso aquí con el proceso de deliberación. Yo creo que ahí se han cometido varios errores en la discusión y en la tramitación. ¿Diría usted que los parlamentarios y el gobierno, o uno de los dos, o ambos, no sé, por eso le pregunto, el parlamentario, o sea, los parlamentarios y el gobierno, ¿diría usted que están rehenes del colegio de profesores? Yo no diría que el gobierno ha tratado de hacer sus puntos, me parece ha cedido demasiado, en mi opinión, frente a las presiones, pero me parece que el clima en el que se ha discutido en el Parlamento, en la Comisión, es un clima que más bien responde a los intereses del gremio, más que al proceso deliberativo que uno exige en toda democracia. Y ahí creo que había una confusión, no creo que haya malintención ni que estén atrapados por el colegio de profesores, sino que ha habido confusión. Y yo llamaría a los parlamentarios a poner el interés del país, de los estudiantes, de sus familias y equilibrarlo adecuadamente con el interés del colegio de profesores y de los profesores en general. ¿Por qué usted dice que fue un error de parte del gobierno, un error estratégico? Mencionaba sentar como actor privilegiado al colegio de profesores para el proyecto carrera docente. Si no era al colegio de profesores, ¿a quién? A ver, pero si usted quiere hacer por así decirlo, un proyecto de ley para regular los medicamentos, ¿usted sienta a los laboratorios en la mesa como privilegiados? No, porque usted sabe que tiene intereses, pero también el colegio de profesores tiene intereses. Y por lo tanto tiene que sentar a todos los actores relevantes, y los actores relevantes son los padres, son los estudiantes, son los profesores, por supuesto, pero de alguna forma entonces articular todos esos intereses y deliberar, escuchar y en función de eso decidir cómo proceder. Yo creo que hay un riesgo en todas las democracias, no solamente en la chilena, de que los parlamentarios sean capturados por intereses de distinta naturaleza y hay que ser muy cuidadoso, por lo tanto, en la forma en que uno se aproxima a estos proyectos. ¿Y en este caso usted diría que están capturados por los intereses del colegio? Yo lo dije anteriormente que no siento que estén capturados, pero han escuchado demasiado la voz del gremio respecto de otros aspectos. Si usted, por ejemplo, si usted diluye las exigencias que tiene el proyecto, que tenía originalmente el proyecto, en el fondo lo que está diciendo, mira, a mí no me importa que los profesores sean tan competentes. Y eso al final afecta el interés de los niños y de las familias. Entonces, ¿cómo equilibrar mejor esos intereses? Yo creo que es el gran desafío de todo proyecto de carrera docente y hasta ahora yo creo que se está balanzando hacia el lado de los intereses de los profesores y no hacia el lado de los intereses de los estudiantes y de sus familias. Si usted
fuera el ministro de Educación, ¿a qué le pondría énfasis en esta reforma respecto de la carrera docente? ¿Qué cosas no están en la formación de los profesores, no solamente respecto de la carrera docente, me refiero a formación, carrera docente, condiciones de trabajo? ¿Qué cosas cree usted que son claves para una reforma educacional respecto de los profesores y que no están hoy? A ver, hay una formación inicial de los profesores que hoy día es muy insuficiente y por lo tanto creo que la prueba inicia, creo que mayores estándares, un sistema de acreditación mucho más potente que el que tenemos hoy día son indispensables. Pero ahora estamos discutiendo carrera docente, que es otra dimensión de esto. Aquí hay tres grandes elementos, por así decirlo, ¿no es cierto? Uno es la formación inicial, otro es la carrera docente y lo otro, pata importante, es formación continua. En todos estos tres aspectos tenemos muchas deficiencias. En lo que es carrera docente propiamente tal, aquí, ¿qué es lo que falta? Falta vincular más el desempeño de los profesores con los aprendizajes de los estudiantes. El proyecto se ha ido debilitando en esa dimensión. Falta vincular y lograr que los profesores que se vayan a establecimientos vulnerables desde el principio tengan un premio remuneracional importante. Fíjese hoy día que si un profesor joven de gran desempeño se va a un establecimiento vulnerable, obtiene una renta adicional de 15.000 pesos. Que a mí me parece que es muy poco para generar el incentivo para que se vaya a educar a un niño vulnerable en las condiciones que sabemos que hoy día se desempeñan esos establecimientos. Luego, el proyecto no tiene mucho sobre formación continua, digamos, cómo se va a formar un profesor, cuáles van a ser las oportunidades de formación. Luego, creo que los salarios suben muy lentamente. Todavía están muy vinculados a experiencia, tienen que subir más rápido al comienzo y después estabilizarse. Hay varias falencias de ese tipo que se pueden mejorar. Y luego no hay ningún papel para el director. Uno no sabe qué va a ser el director en el futuro. Ahora, ¿sirve de algo hablar de todas estas pruebas de los profesores, no solo la prueba inicial, sino la prueba en el tiempo, si respecto de la formación original de los maestros es poco lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa con la calidad de educación que están entregando, por ejemplo, las universidades a los docentes? Si eso no se cambia, ¿tiene algún sentido lo que viene después? Bueno, hoy día tenemos evidencia a través de la prueba inicial de que hay muy pocos programas de formación inicial que logran transmitirle a sus estudiantes de pedagogía los conocimientos pedagógicos y disciplinarios suficientes para tener un buen desempeño en la sala de clase. Entonces ahí hay que apretar. Hay un compromiso de ir elevando los puntajes que se viene discutiendo hace mucho tiempo y todavía no se materializa. No le enseño mal, tampoco sirve por nada. Por supuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber una acreditación de las carreras mucho más exigente que la actual. Fíjese usted que hoy día hay carreras, el 57% de las carreras de pedagogía, de las que están acreditadas por menos de 4 años. ¿Qué significa que una carrera de pedagogía esté acreditada por 2 años o por 3? Cuando yo era ministro propusimos un sistema donde las instituciones se acreditaban o no se acreditaban. No este sistema de escalera que es muy negativo desde el punto de vista de producir incentivos para mejorar los programas de formación. Entonces hay cosas que se tienen que trabajar, pero yo creo que esto hay que trabajarlo en su justa dimensión. Hoy día estamos discutiendo carrera docente. Es bien importante que ese proyecto salga bien, es una señal clara para los jóvenes que van a elegir sus carreras más adelante, de que tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente bien, pero que al mismo tiempo, y yo creo que muchos de los jóvenes, por lo menos así lo muestran algunos estudios, están disponibles para someterse a mayores exigencias para lograr esta combinación óptima de mejores condiciones, pero al mismo tiempo de mayores exigencias. Javier Mayer, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Ya queda otra ocasión para seguir hablando de más temas, porque es inagotable todavía el tema de la reforma educacional. Todo lo que es educación es inagotable. Absolutamente. Muchas gracias.